Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, maravilloso Dios y Rey. Bien, pues Romanos capítulo 5 tiene algunas cosas muy importantes. Solo quiero recordarle que el apóstol Pablo, al escribir Romanos, escribe como su obra maestra respecto al evangelio de la gracia y de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que el apóstol Pablo fue llamado a predicar a los gentiles el evangelio de la gracia de nuestro Señor. Y el apóstol Pablo expone, inspirado por el Espíritu Santo, que el evangelio tiene la cualidad de expresar, de manifestar, de enseñar, de declarar lo que nos ha sido concedido por gracia, y esto es las buenas nuevas, tan buenas, tan buenas, tan buenas, tan buenas, tan buenas, que humanamente no es posible entenderlas. De hecho, para el hombre natural que no conoce a Dios, son locura. Para el creyente nacido de nuevo, si no conoce la palabra, son locura. Pero para los que conocemos la palabra, los que sabemos que tenemos el Espíritu Santo y nos fue dado para revelarnos las cosas que nos han sido concedidas, entonces podemos entender que las cosas del evangelio es lo mejor de Dios para vivir en esta vida y en la eternidad. Y lo mejor de Dios está aquí y lo del mundo está muy por acá. Lo mejor de Dios está como al nivel del cielo, si le pudiéramos poner altura para vivirlo en la tierra, en el reino de Dios, en la tierra. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo, cuando los discípulos le dicen, enséñanos a orar, él declara en Mateo 6, venga tu reino? Bueno, en Cristo Jesús, por causa de su obra terminada, completa y perfecta, por causa de lo que él hizo por ti, por mí, él hizo que el reino de Dios se estableciera en todos los creyentes, por gracia, sin merecerlo, sin poderlo ganar, sin poderlo comprar por méritos, con dinero. Él por gracia, dice la escritura, que en Romanos 5, de hecho, empieza diciendo que somos justificados por la fe de Jesús, por su obra terminada, completa y perfecta. Y tenemos entrada a esta gracia. Es decir, podemos probar y vivir en esta gracia del reino de Dios por la fe. Somos salvos por gracia a través de la fe. Siempre recuérdelo. Somos salvos por gracia, pero a través de la fe en la persona divina de Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta. Y la fe es un regalo de Dios. La gracia es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. De hecho, que nosotros estemos aquí creyendo en Jesús es un regalo de Dios, porque no vinimos por nuestras propias fuerzas, ni por nuestras propias iniciativas, sino Él nos llamó. Él nos cautivó y de alguna manera o de otra, según la experiencia y la historia de cada uno de los creyentes nacidos de nuevo, Dios nos llamó y nosotros dijimos sí. Amén. Bien, así es que, habiendo dicho esto, hay algo muy importante que tiene que ver con la paz de Dios, y la paz de Dios es porque Él nos puso en una relación perfecta y correcta, de tal manera que Él siempre será nuestro Padre, su amor nunca dejará de ser, y no hay ningún obstáculo entre Dios y nosotros porque hemos sido justificados por la fe en Jesús. Así es que la justicia tiene que ver con nuestra posición perfecta y correcta en relación e intimidad con Dios. De hecho, Él envió su Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones, y Él creó en nosotros un nuevo espíritu, creado en la justicia y santidad de la verdad, de tal manera que nuestro espíritu y el Espíritu de Dios son uno en una perfecta relación. Y no son tus acciones, no son tus buenas acciones o malas acciones que pueden impedir que tú tengas una relación perfecta con Dios. Definitivamente que si equivocamos, definitivamente que si no conocemos la palabra, definitivamente que si no conocemos el perdón, el poder del perdón de Dios y cómo opera la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, el hombre puede sucumbir a la condenación, a la culpa, y eso puede hacerle creer al creyente nacido de nuevo, eso puede hacerle creer al Hijo de Dios que su Padre está enojado. Pero Dios no es humano, Dios no es hombre, y los hombres, aunque sean hombres, y dice la Escritura, aunque sean malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos. Y los hombres, aunque sus hijos no hagan su voluntad, aunque sus hijos cometan errores, siempre van a ser hijos. Y los padres siempre van a tener los brazos abiertos para amar a sus hijos. Usted lo puede encontrar en Lucas 15, como la parábola del hijo pródigo y del padre aquel que siempre estuvo dispuesto a recibir a su hijo, aunque su hijo había deshonrado su casa,
había deshonrado su apellido, su nombre, su herencia, lo que él tenía, lo había despilfarrado todo. Y el padre no lo recibió por méritos, no lo recibió nuevamente por que el hijo se lo ganó o porque el hijo aprendió la lección. No, el padre lo recibió porque el padre que recibió al hijo pródigo era un padre que tenía amor y compasión y misericordia para su hijo, porque este muchacho seguía siendo su hijo. Bien, así es que ahora Romanos 5:5 nos habla de que la esperanza que tiene que ver con una intensa anticipación de conocer el bien de Cristo, conociendo el bien y anticipándonos, es decir, que nuestro corazón se enardezca teniendo memoria e imaginando y meditando en la benignidad y en la bondad de Dios, es lo que nosotros debemos esperar continuamente en nuestras vidas, porque dice la Escritura en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es que hay una virtud que nos fue concedida por gracia, por la fe en Jesús, que es el Espíritu Santo en nosotros, y el Espíritu derramó el amor de Dios en nuestras vidas, de tal manera que lo que somos es amor, porque Cristo es amor y Él ha sido derramado en nosotros, su amor ha sido derramado en nuestras vidas y su Espíritu Santo. Así es que si algo como creyentes nacidos de nuevo tenemos que identificar, que tenemos que siempre tener en cuenta, es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, nunca nos dejará, nunca nos abandonará, su unción está en nosotros, nos ha bautizado con su presencia, con su poder, para que nosotros podamos amar no solo a Dios, sino a nuestros hermanos a través de lo que Él ha depositado en nosotros y nunca dejará de amarnos. No importa lo que tú hagas, no importa las equivocaciones o los aciertos que tú tengas, Dios es amor, ya derramó su amor en tu corazón, ya te dio su Espíritu Santo y Él nunca te dejará y nunca te abandonará. Como Jesús es, así eres tú en tu espíritu hoy en día en este mundo. Amén. Ahora, dice la Escritura, entonces, en el versículo habíamos visto el versículo 13 que antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no había ley no se inculpaba del pecado, pero cuando la ley apareció, entonces el pecado revivió en los hombres. Es decir, la ley fue dada para que el hombre entendiera que era pecador, para que el pecado saliera a la vista y el hombre desistiera, el hombre se rindiera a intentar justificarse ante Dios por sus hechos. Era imposible. Pero dice la Escritura en el versículo 14, acompáñeme a leer el versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aunque no había ley, reinó la muerte. Aún, recuerde que la muerte es el resultado del pecado. La paga del pecado es la muerte. Y la muerte inició con Adán y su mujer cuando ellos tomaron del fruto prohibido y la muerte tiene que ver con la separación. Separación es muerte y Dios retiró su espíritu del espíritu del hombre y el hombre quedó con un espíritu destituido, separado de Dios, y todos los hombres después de Adán y Eva, su mujer, nacimos así, destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Dice la Escritura, entonces, desde Adán hasta Moisés reinó la muerte, aun en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. 15, pero el don no fue como la transgresión, el regalo, la gracia de Dios no fue como el pecado de Adán, como el error que cometió Adán, porque si por la transgresión de aquel todos murieron, por la transgresión de un solo hombre todos murieron, dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un solo, no, de un solo hombre, Jesucristo. Déjeme, bien, estaba revisando solo la versión, es la Reina Valera 60. Dice que para los muchos, es decir, para todos los que creen, abundaron más la gracia y el don de Dios por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Es decir, si por la transgresión de Adán todos murieron, ¿cuánto más, dice, abundó para todos aquellos que creen la gracia y el don de Dios por causa de Jesús, de su obra terminada, completa y perfecta? Así es que si por el error de un hombre
causó que todos fuéramos destituidos de la gloria de Dios, cuánto más la perfección de un hombre y la obra terminada de Jesucristo tiene poder para restituirnos, para que abunde en nosotros la gracia y el don de Dios. Hay muchos que no logran comprender esto. Sí creen en el hombre pecador, sí creen en que Adán pecó, sí creen de una manera sencilla en que todos nacimos destituidos de Dios, creen más en los hechos de un hombre, Adán, que en la obra terminada, completa y perfecta, gloriosa de Jesús. ¿Cómo es posible que podamos comparar la obra de Adán con la obra de Jesús? Y aunque a Jesús se le pudiera llamar como el segundo Adán, porque el primer Adán falló, bueno, Jesucristo no falló. 100% hombre, 100% Dios, perfecto. Dice la Escritura que en él no se halló pecado, él no hizo pecado y no conoció pecado. Así es que, ¿cómo es posible que los hombres, y me refiero más que a los incrédulos, a los creyentes, nacidos de nuevo, o a los que profesan ser creyentes, pero que son religiosos, cómo es posible que sí crean de una manera contundente en la obra de Adán y cómo todos quedamos destituidos de la gloria de Dios y no puedan creer en la gloriosa y maravillosa y poderosa, no puedan creer sencillamente en el impacto, en la esencia, en el significado, en lo que causó o causa en el hombre la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, el Hijo de Dios. Porque sabiéndose destituidos, ahora que han venido a Cristo, no creen del todo que sus pecados son perdonados. No creen del todo que la obra de Jesús fue terminada, fue completa y fue perfecta, de tal manera que quieren asociar sus acciones de santidad y de servicio a Dios para que Dios se agrade de ellos. Yo no sé por qué en este mundo religioso muchos creyentes piensan que por su santidad y su devoción y su lectura de la Biblia y sus oraciones van a causar que Dios se agrade de ellos. Inclusive, muchos creyentes creen que por la fe ellos tienen el poder de hacer que Dios se mueva. Y técnicamente ninguna de las dos cosas es correcta. Porque Dios solo se agrada a través de la fe, no a través de nuestras acciones. Dios solo se agrada a través de la fe, no a través de nuestros hechos. Y los religiosos y los que no entienden o no creen correctamente buscan hacer las cosas para que Dios se agrade. Ahora, es muy diferente caminar en fe y saber que sin fe es imposible agradar a Dios y que a través de la fe manifieste obras. No de nuestras justicias, sino fruto de la justicia de Dios. Eso es muy diferente. Y la fe no mueve a Dios. Técnicamente, la fe lo que hace es apropiarse de todo lo que Dios ya nos concedió, de todo el movimiento que Dios ya hizo en Cristo Jesús y su obra terminada. Definitivamente que en nosotros el poder de Dios se mueve. Definitivamente que sí. Pero muchos piensan que la fe va a causar que Dios se levante de su trono, que Dios conceda una cosa, que Dios conceda la otra, porque no entienden que Dios ya nos concedió todas las cosas. Porque no entienden que Dios ya nos proveyó de todo lo necesario. Porque no entienden que Dios ya nos dio la autoridad, el poder, ya nos dio las abundancias de la gracia, de la justicia, de las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Para que nosotros a través de la fe nos movamos, actuemos, demos pasos de fe y el poder de Dios se mueve. Y la fe, recuerdes, como el puente que atrae del reino espiritual toda la bendición que nos fue concedida a ti y a mí por gracia para que se manifieste en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestras acciones, en nuestra personalidad, en nuestro entorno, en nuestras circunstancias. Amén. Bien, así es que dice, si por la transgresión de uno
todos murieron. El versículo 15, cuánto más abundó para todos los muchos la gracia y el don de Dios por causa de Jesús. Versículo 16. Y el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación de todos los hombres. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Es decir, el don que es la salvación, el don que es el perdón, el don que es el amor de Dios, el don que es que Cristo viniera y pagara en nuestro lugar y se ofreciera como sacrificio vivo en su obra terminada, completa y perfecta, fue por causa de nuestra naturaleza pecaminosa y de cómo nuestros pecados tenían que ser pagados, saldados. Dios no estaba por ahí haciéndose de la vista gorda, como dirían, para pasar por alto nuestros pecados. Los pecados tenían que ser pagados, porque la paga del pecado es muerte. Así es que Cristo Jesús se ofreció como sustituto nuestro, como el Cordero de Gloria, que quita el pecado del mundo, para sufrir y padecer, para pagar la deuda que nos merecíamos, la deuda que teníamos para con Dios, para ser justificados, porque la justicia de Dios tenía que saldarse, pagarse, y entonces el justo, que es Cristo pagando por nosotros los pecadores, para que entonces tú y yo pudiéramos vivir por la justicia y pudiéramos declarar que como Él pagó por nosotros y se hizo pecado, ahora tú y yo podemos declarar que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Versículo 17. Y aquí está la voluntad de Dios, el propósito de Dios, y yo le puse el propósito de Dios oculto para el hombre. No es el propósito de Dios no revelado, el propósito de Dios oculto, y no es porque Dios lo haya ocultado, pero la falta de visión, quizá la religiosidad, quizá la falta de entendimiento, quizá, no lo sé, pero el hecho es de que el versículo 17 de Romanos, capítulo 5, ha estado tan oculto en el corazón y en la vida de los creyentes que inclusive se canta, inclusive se pudiera compartir, pero no se entiende, no se concibe y no se puede vivir en él por causa de que no se cree y se entiende correctamente. Y mire cómo dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, y es lo que decíamos, muchos con gran facilidad aceptan el hecho de que el hombre es pecador y nace destituido de la gloria de Dios, sin equivocación, por la obra de un hombre pecador. Bueno, pecador después de que cayó en su transgresión, pero por la obra del primer hombre. Le dan más valor a la obra del primer hombre, Adán, que a la obra del mismo Señor Jesucristo. Bien, así es que dice, si por la transgresión de uno, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Y fíjese cómo dice aquí, mucho más reinarán en vida. ¿Quiénes? Los que reciban la abundancia de gracia y el don de la justicia. ¿Por quién? Por uno solo, Jesucristo. En otras palabras, te lo voy a parafrasear. Si por la transgresión de uno, Adán, reinó la muerte, ¿cuánto más por causa de Jesús, los que reciban la abundancia de su gracia en lo que Él es, en su persona divina, en su obra terminada, completa y perfecta, y todo lo que conquistó y todo lo que nos proveyó? Dice, ¿cuánto más tú y yo, si recibimos la abundancia de su gracia y la abundancia del don de su justicia, reinaremos en vida? Así es que, ¿cuál es la voluntad o el propósito de Dios que el hombre no ha podido entender? Que Dios nos ha llamado a reinar en vida. Y reinar en vida es reinar sobre todas las cosas, en lo mejor de Dios. Pero ahí vemos a los creyentes viviendo como viven los demás, incrédulos. Ahí vemos a los creyentes malinterpretando la palabra o no acordándose de la palabra o juzgando la palabra de acuerdo a cómo les va en la vida.
Y ahí vemos a los otros creyentes comparándose con otros creyentes y los más pequeños comparándose con los más grandes y nunca pudiendo ver y conocer a Dios y mucho menos vivir de la abundancia de la gracia y de la abundancia del don de la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Porque Dios nos llamó a reinar en vida. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Es como la historia esta de que un huevo de águila fue encontrado por un granjero y este granjero, pues a través de sus gallinas, empollaron este huevo y nació un aguilucho. Y el aguilucho vivió muchos años hasta que creció completamente en el granero, en la casa de las gallinas, en el gallinero. Y empezó como aguilucho y hacía lo mismo que hacían los pollos, los polluelos de la gallina, y creció y se creía un polluelo. Quizás se veía de una manera diferente o veía a los otros de una manera diferente, pero él se creía un polluelo. Y mientras en una de las historias alternativas, mientras ese aguilucho siguiera viviendo en el gallinero, iba a vivir como gallina e iba a morir como gallina o como gallo, como tú quieras llamarle, y nunca iba a poder conocer o experimentar o vivir en su verdadera naturaleza. Pero en la otra historia alternativa que nos cuenta que ese aguilucho después fue sacado afuera de entre las gallinas y llevado al campo, el aguilucho pudo ver a otras águilas que surcaban los cielos, que reinaban, que señoreaban en las alturas. Y entonces ese aguilucho pudo emprender el vuelo y aprender a vivir como un águila que reina, que surca los cielos y que reina en las alturas. Así es que tú y yo éramos hijos de ira, éramos hijos del diablo y fuimos salvados por gracia y convertidos en hijos de Dios, sacados de las tinieblas y traídos al reino de Jesús. Éramos polluelos, si lo quisiéramos ver así, y fuimos trasladados para convertirnos en hijos. Éramos abortivos, éramos bastardos, éramos lo peor de lo peor, no por nuestros hechos, porque algunos hacen buenas cosas, algunos otros hacen pues cosas más malas, pero no todos son tan malos, pero todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Aún el más santo, comparado entre los hombres, estaba destituido de la gloria de Dios, pero una vez traídos, sacados de las tinieblas y traídos a la luz, traídos al reino de Cristo, nos convertimos en hijos. Pero si nos convertimos en hijos y no sabemos que somos hijos y no conocemos lo que nos ha sido concedido por gracia, que tenemos la salvación, que tenemos su Espíritu Santo, que tenemos la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia, ¿cómo podremos reinar? Y alguien que está carente, que vive en escasez, que vive en enfermedad, que vive en problemas continuos, en crisis tras crisis, ¿cómo es que puede reinar? No podrá reinar en su vida, pero el propósito de Dios es que tú y yo aprendamos a vivir en lo mejor de Dios y a reinar. Y ahí es donde entra el hecho de que esta maravillosa y preciosa voluntad que Dios escogió para ti y para mí por gracia, muchos la conocen, muchos la desconocen como si estuviera oculta. Y no es que nosotros quisiéramos presumir de que vivimos reinando de una manera gloriosa y maravillosa, pero estamos caminando hacia allá. Pero no claudicamos, no nos rendimos ante el hecho de que Dios nos llamó a descansar en su gracia para reinar. Y hay alguna área de nuestras vidas en donde ya estamos reinando de una manera más exitosa por el ejercicio de la fe. Hay otras áreas que nos falta, pero que estamos trabajando, pero no desistimos y no nos conformamos a vivir en menos de lo que Dios nos concedió por gracia. Así es que tú y yo, como creyentes nacidos de nuevo, no debemos conformarnos a vivir sin reinar en cada una de las áreas de nuestra vida. Y reinar no significa vivir como los demás. Reinar significa vivir como rey, tener la autoridad, el cetro de justicia, el señorío, no sobre las personas,
No estoy hablando de que el esposo tenga el señorío sobre la esposa o viceversa, o los padres tengan el señorío sobre sus hijos, etcétera. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que reines en las circunstancias, que reines en la creación, que tu palabra hable vida, que tú conquistes a través de la fe, que puedas apropiarte de todo lo que te fue concedido por gracia, que seas un canal de bendición para muchos, que la gloria de Jesús se manifieste en tu comportamiento, en tu vida, en tus acciones, en tu manera de concebir, de pensar, de desear, de anhelar, que tú entiendas el llamamiento y que vivas en la presencia de Dios de una manera continua. De hecho, Dios, déjame te lo digo en estas palabras, Dios quiere que nosotros entendamos que su presencia está de continuo en nosotros. Pero que nosotros vivamos de manera continua significa que nuestra mente y nuestros corazones estén de continuo en el Señor. Así es que Él está de continuo en nosotros. La presencia de Dios está de continuo en nosotros, pero Él quiere que nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón estemos de continuo en Él, en su palabra. Amén. Así es que aquí es donde podríamos decir que muchos se pierden por falta de conocimiento. Y el conocimiento no es racional, es la revelación del Espíritu que nos revela la abundancia de la gracia y la abundancia del don de la justicia de Dios a través de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Dios no nos llamó a ti y a mí, creyentes nacidos de nuevo, a vivir bajo condena o en condenación. Fuimos hechos, llamados inocentes, justificados. Ya no hay condena. Cristo fue condenado en nuestro lugar. Cristo pagó completa, total y perfectamente por ti y por mí. Nada quedó en deuda para con Dios. Así es que en nuestra relación con Dios, la transgresión, haciendo un paréntesis, la transgresión vino para que todos fueran condenados, pero de la manera más gloriosa, la justicia de Dios vino para que los hombres, a través de la fe, vivamos siendo justificados para justificación de vida, para vivir una vida en la justicia de Dios. 19, porque si por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, y aquí es muy importante que entiendas, no porque tú falles en obedecer. La obediencia es un fruto de que tú eres hijo. La obediencia es un fruto de que tú eres la justicia de Dios en Cristo. La obediencia debe ser el fruto de que tú amas a Dios porque Él te amó primero y Él derramó su amor para contigo. La obediencia es un fruto de que tú pones la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. La obediencia es el fruto de que tú eres guiado por el Espíritu Santo. Mas no la obediencia debe de ser para que tú alcances a agradar a Dios, o para que tú busques agradar a Dios, o para que tú busques cumplir con una exigencia que Dios te ha puesto. De ninguna manera. Lo estaremos viendo en algunos capítulos adelante, más acerca de la relación entre la obediencia y la ley, pero la desobediencia de un hombre causó que todos fueran constituidos pecadores. Y cuando hablamos de obediencia para conseguir algo, aquí el versículo 19 dice, así también la obediencia de Jesucristo causó que todos fueran constituidos justos. ¿Quiénes? Los que creen. La obediencia de Jesucristo causó que los muchos sean constituidos justos. Cuando la Escritura describe el apóstol Pablo a los Corintios, en donde dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas que hacemos llevar cautivo todo pensamiento, toda altivez y todo pensamiento o fortaleza cautiva a la obediencia. En algunas Biblias dice a la obediencia a Cristo, y eso nos da, en muchas veces el creyente cree que tenemos que obedecer a Cristo, pero la Biblia en el original no dice de tal manera. La Biblia describe que todo esto lo debemos llevar a la obediencia de Cristo, porque Cristo es el obediente de una manera gloriosa, el que obedeció para ser hallado justo, el que obedeció de una manera correcta y perfecta para poder
ofrecerse como sustituto por causa de nuestra desobediencia en la transgresión de Adán. Pero dice la Escritura que si por la desobediencia de Adán todos fueron constituidos pecadores, por la obediencia de Jesucristo todos somos constituidos justos. Así es que tú eres constituido justo no por tu obediencia, y muchos cristianos fallan en este punto, no entienden en este punto y viven en culpa y en condenación y viven limitando a Dios en su manera de pensar, porque creen que por su obediencia van a ser justificados, porque creen que por su obediencia van a ser bendecidos, porque creen que por su obediencia van a agradar a Dios, y esto es completamente antibíblico. Porque Dios nos concedió las cosas por gracia y ya nos las entregó en Cristo. Así es que nos apropiamos de ellas a través de la fe. Dios nos justificó por gracia a través de la fe. Dios nos bendijo, ya nos bendijo por gracia a través de la fe. Así es que realmente hay un abismo enorme entre aquellos que no entienden correctamente la palabra y lo que verdaderamente la palabra quiere enseñarnos. Y no lo decimos para molestar a otros, o para juzgar a otros, o para sentirnos aludidos respecto a otros o compararnos con otros, sino lo decimos para animar a otros a que permitan que el Espíritu Santo les revele estas palabras. Recuerden, yo te comparto, el Señor me ha revelado a mí, seguramente lo ha revelado contigo también, pero el propósito es que tú dijeras por el Espíritu Santo, que Él te revele la palabra. Tú tienes el Espíritu Santo en ti. Si tú eres un creyente nacido de nuevo, tú tienes al Espíritu Santo en ti. Si tú no eres un creyente nacido de nuevo, permíteme que lo que Dios me ha revelado abra tu manera de pensar y que tú puedas venir a Jesús. Y recuerda, no soy yo, es la palabra de Dios, es el mismo Espíritu operando en tu vida. Así es que si tú escuchas en tu corazón o escuchas una voz que te dice, conoce a Jesús y ven a Jesús, abre tu corazón para que entiendas y recibas la abundancia de gracia y el regalo de su justicia. Es el Espíritu de Dios operando en tu vida. Amén. Así es que el versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y muchos, de una manera muy lastimosa, están queriendo introducir la observación de la ley. Pero la ley no tenía otro propósito, sino hacer que el pecado abundara. Así es que aquellos que quieren cumplir los 10 mandamientos o aquellos que dicen que no son los 10 mandamientos, pero observar los hechos que fueron decretados en la ley de Moisés, como las fiestas, etcétera, caen de la gracia. Caer de la gracia es vivir en lo mejor de Dios, y caer de la gracia es de lo mejor de Dios, caer a lo humano, porque la ley tiene que ver con que el pecado abunde. Ya sean los 10 mandamientos o cualquier parte de la ley que fue instituida para los hombres en la época de Moisés, por causa de que el hombre no entendía que era pecador. Había que detener las transgresiones de los hombres, pero había que hacer entender al hombre que desistiera, que claudicara, que se rindiera queriendo justificarse ante Dios por sus hechos. Así es que la ley fue dada, el pecado abundó, se manifestó, revivió el pecado en los hombres, y entonces los hombres se sintieron pecaminosos, se entendieron completamente envueltos en pecados imposibles de cumplirle a Dios por causa de su pecado, para que ellos dijeran, no lo puedo, necesito misericordia y necesito un Salvador. Así es que para ello vino Jesús. Así es que la ley fue como un tutor para que el pecado abundase en la vida del hombre, para que cuando Cristo viniera, entonces la gracia sobreabundase en la vida de los creyentes. Esto es algo glorioso, porque cuando la Biblia habla de que el pecado abunda, habla que se incrementa el pecado, o que se puede contar, pero de una manera extraordinaria aumentado. Pero cuando habla de la abundancia de gracia, es algo incontable, no se puede contar. Y Juan capítulo 1 dice que de la gracia de Jesús, recuerda, Jesús es la gracia, de la gracia de Jesús tomamos todos, gracia sobre gracia, de su plenitud, de la plenitud de Cristo, tomamos todos gracia sobre gracia. Dice más, cuando el pecado abundó, se incrementó, pero se puede contar, sobreabundó la gracia. Muchos utilizan esta
manera en la que el apóstol Pablo dice el versículo 20, sobreabundó la gracia para malinterpretar o menospreciar la gracia. Y vamos a estar hablando un poquito más de esto en adelante, en los días por venir, pero aquel que recibe la abundancia de la gracia ha sido liberado del pecado. Y muchos quieren manipular la gracia para que vivas en una mezcla entre aparentemente la gracia y la ley, para que tengas conciencia de pecado y que tú seas limitado en tu manera de vivir, para que no peques más. Pero esto es completamente equivocado. Aquel que vive bajo la ley sin la gracia, aquel que no entiende y comprende la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, la abundancia de gracia, el regalo de su justicia, va a quedar esclavo del pecado. Así es que los que reciben la abundancia de su gracia y de la justicia a través de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, el pecado ha dejado de tener señorío y poder sobre ellos. La naturaleza pecaminosa ha muerto ya. Y el que recibe la abundancia de gracia y su justicia tiene que entender y creer esto, que ya no hay una influencia de pecado y de señorío que los haga pecar. Y aunque los que quieran vivir bajo la ley sean creyentes nacidos de nuevo, y aunque su naturaleza pecaminosa haya muerto, ellos en su mente se han corrompido y quieren incitar y ofender la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, creyendo que somos los hombres los que tenemos que lidiar con el pecado, cuando no se entiende a plenitud que Dios fue el que lidió con el pecado a través de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, a través del sufrimiento de Jesús. ¿No dice la Escritura en Isaías 53 que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, el castigo para darnos paz fue sobre él? Dice, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, pero él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo para darnos paz fue sobre él y por su llaga ya hemos sido curados. Así que la ley se introdujo para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, y aquel que recibe de la gracia y la justicia no peca, porque el pecado ya no se enseñorea de él, sino que la santidad y la obediencia a la verdad y a la fe son el resultado, el fruto de recibir la gracia y la justicia de Dios. Nadie puede vivir y reinar en victoria si no entiende y recibe la abundancia de gracia y la justicia de Cristo. 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, y desafortunadamente en la vida de muchos hombres el pecado reina y el resultado va a ser muerte, no queremos que ningún creyente nacido de nuevo, inclusive no queremos que los hombres se pierdan. Por eso es importante que nosotros aprendamos todas estas cosas y que nos abramos al mundo para que el mundo nos escuche. Todos tienen que saber, necesitan saber que en Cristo hay plenitud de vida, que hay salvación, porque el pecado está reinando en esta vida, en la vida de los hombres, para muerte, y el que se mantenga en ese estado va a terminar en una eternidad separado de Dios en el infierno. Esto es inevitable, pero así también la gracia vino a reinar, dice la Escritura en el versículo 21, por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Así es que este es el mensaje que todos deben de escuchar. Este es el mensaje que tú tienes que aprender, creer, concebir y vivir y predicar, que así como reina el pecado para muerte y los hombres si mueren así van al infierno, así también la gracia tiene el poder de hacernos reinar para justicia, para que todo aquel que se crea y que se entienda pecador, que sea reconvenido por el Espíritu Santo, venga al conocimiento de la verdad y reciba a Jesús como el Salvador necesario para evitar la muerte, para evitar el pecado y para evitar que el pecado reine en sus vidas. Así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Padre, te damos la gloria, el honor y la alabanza por tan grande y maravillosa expresión de amor que tú has actuado, ejercido y manifestado en la obra terminada, completa y perfecta de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Padre, por amarnos con tanto amor, por darnos de la abundancia de tu gracia y de tu justicia en Cristo Jesús. Porque así como el pecado abundó
y reinó para muerte, así también por causa de tu amor inagotable, incondicional, en Cristo Jesús, la gracia reina en nuestras vidas y está disponible para reinar en la vida de muchos por la justicia para vida eterna mediante Cristo Jesús nuestro Señor. En Cristo declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos y más que vencedores en Cristo Jesús, porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.